Imaginemos una ciudad tan poderosa que sus habitantes se creyeran invencibles. Murallas colosales, riquezas incalculables y un ejército temido en toda la región. Nínive era el corazón palpitante del imperio asirio, un símbolo de arrogancia y orgullo. Pero bajo la grandeza de esta metrópoli se escondían oscuros secretos, corrupción desenfrenada, traiciones palaciegas y sacrificios humanos que manchaban de sangre sus calles. La impenetrable ciudad parecía intocable, hasta que un hombre se atrevió a desafiar su destino. Nahum, un profeta a menudo olvidado, surgió como la voz de la justicia divina. No portaba armas ni comandaba ejércitos, pero sus palabras eran como espadas afiladas que cortaban las ilusiones de seguridad de Nínive. Sus profecías no fueron solo advertencias, fueron sentencias. Anunció el juicio divino con implacable claridad, describiendo la destrucción total de la ciudad y el castigo de Dios por un imperio que se encontraba por encima de la ley celestial. Pero, como ocurrió con tantos mensajeros de la verdad, Nahum fue ignorado, ridiculizado e incluso perseguido. Después de todo, ¿quién se atrevería a creer que la gran capital asiria podría caer? Las señales empezaron a surgir, primero discretas, luego innegables. Sueños inquietantes atormentaron al rey. Los escribas encontraron registros antiguos que hablaban de un destino terrible, y una plaga misteriosa comenzó a extenderse. Aún así, el orgullo de Nínive le impidió ver lo obvio. Su fin estaba cerca. La ciudad que gobernaba con puño de hierro, que aplastaba a sus enemigos sin piedad, estaba ahora a punto de enfrentarse a una fuerza que ni siquiera sus gigantescos muros podían detener. Este relato no es solo una historia del pasado, sino una advertencia eterna. El destino de Nínive no se escribió solo para ser recordado, fue registrado para enseñar. ¿Qué sucede cuando la arrogancia de un imperio desafía los designios divinos? ¿Cómo pueden la traición y la corrupción interna ser más letales que cualquier ejército extranjero? Y, sobre todo, ¿qué podemos aprender de la profecía de Nahum para hoy? Prepárese para profundizar en la narrativa nunca antes contada de la destrucción de Nínive. Descubra los secretos ocultos de esta ciudad, los impactantes detalles de su caída y la asombrosa precisión de la profecía de Nahum. Sigue cada momento de tensión, traición y ruina en esta aterradora historia real sobre el destino de un imperio que se atrevió a desafiar a Dios. Nínive no era solo una ciudad, era un imperio en miniatura, un monstruo de piedra y sangre que se alzaba como símbolo de poder absoluto. Sus muros eran colosales, de casi 30 metros de alto y tan anchos que los carruajes podían pasar sobre ellos. Las fortificaciones se consideraban indestructibles y protegían una civilización que se consideraba imbatible. Pero detrás de su grandeza se escondía una oscuridad creciente. El pueblo se entregaba al orgullo, confiando más en su fuerza militar y sus riquezas que en la justicia divina. El resplandor dorado de la ciudad enmascaraba lo que pocos se atrevían a reconocer. Nínive se estaba pudriendo por dentro. La corrupción corría por sus calles como un río invisible. Los gobernantes se permitieron un lujo excesivo, mientras que el pueblo sufría impuestos opresivos y leyes creadas para beneficiar a la élite. El comercio era enorme y traía tributos y tesoros de tierras lejanas, pero junto con la riqueza venían prácticas oscuras. Los sacrificios humanos eran comunes y se realizaban rituales macabros para garantizar la protección de los dioses. Los sacerdotes y escribas sabían la verdad, pero los que hablaban demasiado desaparecían misteriosamente. La ciudad siguió siendo poderosa, pero a un precio que, tarde o temprano, habría que pagar. Incluso los imperios más grandes tienen grietas invisibles, y Nínive no fue la excepción. La arrogancia de sus líderes los cegó ante los signos de decadencia. El rey de Nínive se veía a sí mismo como un semidios, intocable y absoluto. Ningún ejército extranjero se atrevió a desafiarlo, ya que cualquiera que lo intentara era aplastado sin piedad. Pero mientras la ciudad se reía ante la posibilidad de su caída, al otro lado de las murallas algo se gestaba. Se estaba desarrollando un juicio, silencioso e implacable. Quienes estudiaron las escrituras sabían que algo andaba mal. Los escribas y sacerdotes, guardianes del conocimiento, comenzaron a notar patrones siniestros en la historia. Todo imperio que creció en exceso acabó derrumbándose. Todo rey que se declaró invencible acabó en el olvido. Pero ¿quién se atrevería a cuestionar el destino de Nínive? Para los ciudadanos comunes, la ciudad era eterna. Para los más atentos,
El tiempo se acababa. Y entonces empezaron a aparecer las primeras grietas. Pequeñas señales aparentemente sin importancia comenzaron a difundirse. Se contaban historias de presagios, de sueños oscuros y de susurros en las sombras. Algo estaba por llegar, algo que ningún muro podría detener. Pero aún así, Nínive permaneció ciega a lo que se avecinaba. Entre los grandes profetas de la historia bíblica, Nahum es un nombre que a menudo se ignora. No obtuvo el mismo reconocimiento que Isaías o Jeremías, pero su mensaje fue tan poderoso como el de ellos. Emergió como un mensajero de la justicia divina, un heraldo del inminente fin de Nínive. Su libro no contenía advertencias de arrepentimiento, como si lo hizo Jonás décadas antes. Esta vez la sentencia fue definitiva, la ciudad impenetrable caería. Pero ¿quién en Nínive escucharía a un hombre que hablaba de desgracias cuando la ciudad estaba en su mejor momento? Las palabras de Nahum resonaron como un trueno por las calles. Habló con la convicción de alguien que ya había visto ocurrir la destrucción. Profetizó que Nínive sería arrasada por una fuerza abrumadora, sus muros se derrumbarían y su rey caería en desgracia. Pero en lugar de provocar miedo, sus predicciones fueron recibidas con burla. Los sacerdotes y escribas, que conocían el peligro de desafiarlo, se rieron en voz baja mientras conspiraban para silenciarlo. Para los dirigentes de la ciudad, Nahum no era más que un fanático que buscaba atención. Después de todo, ¿qué fuerza en el mundo podría destruir Nínive? El profeta, sin embargo, no necesitaba espadas ni ejércitos para hacer temblar los corazones más atentos. Su profecía fue una advertencia no solo para Nínive, sino para cualquier imperio que se creyera por encima de las consecuencias de sus acciones. Describió en detalle el juicio divino. Las aguas del río Tigris se volverían contra la ciudad, una invasión extranjera vendría como un enjambre hambriento y la arrogancia de Nínive sería su perdición. Pero Nahum también sabía que el orgullo de la ciudad impediría cualquier cambio. Nínive no se arrepintió, se aferró aún más a su poder. La predicación de Nahum no solo fue ignorada, sino también ridiculizada. Las élites se rieron y organizaron lujosos banquetes mientras los guardias bromeaban sobre la destrucción inevitable. Sin embargo, lejos de las fiestas palaciegas, comenzaron a surgir rumores. Sueños extraños atormentaron al rey, los sacerdotes antiguos miraron al cielo con preocupación, y un escriba encontró registros prohibidos que hablaban de una profecía similar olvidada hace siglos. El tiempo se estaba acabando, pero Nínive todavía se negaba a escuchar. Y entonces empezaron a aparecer las primeras señales. Los pequeños acontecimientos, fáciles de descartar como coincidencias, empezaron a ser cada vez más frecuentes. Algo estaba pasando, algo que Nahum ya sabía, pero que pocos estaban dispuestos a ver. Los grandes imperios nunca caen de la noche a la mañana. Antes de la ruina, siempre hay señales. En el caso de Nínive, los augurios comenzaron a aparecer de forma sutil, casi imperceptible para quienes no querían verlos. Tormentas fuera de temporada azotaron la ciudad, los vientos aullaban como si llevaran mensajes de advertencia. Las aguas del río Tigris comenzaron a subir de manera inusual, amenazando con desbordarse. Algunos decían que era simplemente la naturaleza siguiendo su curso, pero para quienes prestaban más atención, estaba claro, algo estaba a punto de suceder. Los sueños del rey empezaron a perturbarle. En el silencio de sus aposentos, se despertó jadeando, atormentado por visiones que no entendía. Imágenes de templos consumiendo fuego, estatuas de dioses cayendo en pedazos y un ejército sin rostro marchando contra Nínive. Se pidió a los sacerdotes que interpretaran estos presagios, pero sus respuestas fueron vagas y calculadas. Nadie se atrevió a decirle al rey que la destrucción estaba escrita. Nadie quería ser portador de tan terrible verdad. No fue solo el rey quien notó los cambios. Los escribas comenzaron a informar sobre sucesos extraños en los registros reales. Algunos hablaban de animales salvajes que entraban en la ciudad y merodeaban por los templos como si huyeran de algo. Otros mencionaron que, a plena luz del día, la oscuridad se apoderaba del cielo sin explicación. La ciudad, que antaño se jactaba de su grandeza, empezó a sentir el peso del miedo. Pero aún así, la negación fue más fuerte. El orgullo de Nínive era una barrera más grande que cualquier muro. En medio de todo esto, las palabras de Nahum comenzaron a resonar de manera diferente.
Lo que alguna vez se consideró una locura ahora parecía una profecía aterradoramente precisa. Había descrito la destrucción de Nínive como un acontecimiento inevitable, donde ni sus ejércitos ni sus dioses podrían salvarla. Y ahora, las señales estaban por todas partes. Pero la ciudad prefirió aferrarse a la ilusión de su invulnerabilidad. Después de todo, ¿quién podría derrocar la ciudad más poderosa del mundo? Sin embargo, lo que Nínive no sabía era que el verdadero golpe aún estaba por llegar. Algo mucho más grande que sus miedos y sueños oscuros se acercaba. El destino ya estaba sellado, y las señales eran solo un preludio del juicio que estaba a punto de caer sobre la ciudad. En el corazón de Nínive, entre las inmensas salas del palacio y los suntuosos templos, se escondían secretos que pocos se atrevían a mencionar en voz alta. Detrás de la gloria y la riqueza, la ciudad llevaba un peso oscuro, alimentado por rituales macabros y conspiraciones silenciosas. Malik, un joven y ambicioso escriba, descubrió estos misterios cuando encontró registros prohibidos, escritos en pergaminos guardados durante mucho tiempo en los archivos reales. Lo que encontró allí fue más que historia, fue una confesión silenciosa de un imperio construido sobre sangre y sacrificio. Los documentos hablaban de pactos antiguos, sellados con rituales en los que se ofrecían vidas humanas para garantizar la protección de la ciudad. Los reyes y sacerdotes, temiendo perder el favor de los dioses, realizaban ceremonias secretas bajo tierra en el templo principal. Se sacrificaron niños y prisioneros, y sus gritos fueron ahogados por los cánticos de los sacerdotes. Malik sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que tales prácticas no eran cosa del pasado. Todavía ocurrían, escondidos bajo el lujo de la capital asiria. Su mentor, Arit, un escriba veterano que había trabajado en palacio durante años, le advirtió que no siguiera adelante. Algunas verdades cuestan más de lo que estamos dispuestos a pagar, le susurró una noche. Pero Malik no podía ignorar lo que había leído. Si los dioses de Nínive exigieron tanta sangre, ¿qué tipo de justicia gobernaba realmente la ciudad? Comenzó a darse cuenta de que la corrupción y el pecado estaban arraigados en cada capa del imperio. El rey, los sacerdotes, los generales, todos estaban involucrados en un juego peligroso para mantener el poder. El escriba comenzó a juntar las piezas del rompecabezas y se dio cuenta de algo aún más aterrador. La profecía de Nahum no era solo una metáfora. Los registros antiguos mencionan un ciclo de destrucción que siempre regresaba cuando una ciudad se desviaba de la justicia. Malik comprendió que Nínive había cruzado el umbral. Ya no se trataba de si la ciudad caería, sino de cuándo. Y sabía que no podía mantener esta verdad solo. Sin embargo, el conocimiento puede ser una sentencia de muerte. Y en Nínive, los que sabían demasiado no vivieron mucho. Malik no se dio cuenta de que, al buscar la verdad, se había convertido en un objetivo. La ciudad no perdonó a los traidores, y ahora estaba siendo observado. En el centro del imperio asirio, sentado en un trono dorado, el rey de Nínive se negó a creer los rumores que circulaban por la ciudad. Para él, todo eran solo chismes difundidos por fanáticos y cobardes. Las murallas de la ciudad permanecieron en pie, los ejércitos se mantuvieron fuertes y las arcas reales rebosaron de riquezas saqueadas de las naciones vecinas. Creía que su posición era inquebrantable y que los dioses todavía estaban de su lado. Pero el miedo comenzaba a infiltrarse en los pasillos del palacio, susurrando al oído de quienes no estaban cegados por la arrogancia. Los sacerdotes intentaron tranquilizarlo con rituales y sacrificios aún más sangrientos. El rey ordenó que se duplicaran las ofrendas, que se entregaran más prisioneros a los altares y que los templos se adornaran con oro en honor a los dioses. Sin embargo, nada parecía suficiente. Los oscuros augurios crecieron, las inundaciones se hicieron más frecuentes y la gente empezó a murmurar acerca de que los días de gloria estaban llegando a su fin. Pero en lugar de buscar respuestas, el rey eligió el camino más fácil, ignorar. Para mantener el orden, aumentó la represión. Cualquiera que hablara de destrucción o cuestionara su autoridad era ejecutado sumariamente. Las palabras de Nahum estaban prohibidas y cualquier escriba que se atreviera a registrarlas sufría la ira de la corona. El rey vio la profecía como una afrenta personal, un insulto a su reinado. Ningún profeta insignificante dictará el destino de la ciudad más poderosa de la tierra, afirmó, mientras organizaba nuevos festivales para demostrar que todo estaba bajo control.
Pero en el fondo, el peso de las premoniciones empezó a carcomer su mente. Durante las noches, sus sueños se convertían en pesadillas ineludibles. Vio el palacio en llamas, los cuerpos de sus soldados esparcidos por las calles y una sombra creciente cubriendo Nínive. Se despertaba bañado en sudor, pero pronto descartaba esos miedos como ilusiones fugaces. La ciudad nunca caerá, se repitió como un mantra, tratando de sofocar la duda que empezaba a crecer en su interior. Sin embargo, los muros que protegían a Nínive no pudieron contener lo que se avecinaba. Mientras el rey intentaba aferrarse al poder con manos temblorosas, la destrucción ya avanzaba hacia él. Fuera de las puertas de la ciudad, se estaban organizando ejércitos extranjeros. Dentro de los muros, las traiciones se planeaban en las sombras. La negativa del rey no cambiaría su destino. El tiempo de Nínive se estaba acabando, y el gobernante que se creía intocable pronto descubriría que nadie está por encima de la justicia divina. La verdad es una carga peligrosa, y Malik pronto lo descubrió por las malas. Después de encontrar los registros prohibidos y darse cuenta de que la profecía de Nahum estaba a punto de cumplirse, se convirtió en un hombre marcado. No era solo un escriba curioso, ahora era una amenaza para el poder establecido. El palacio no podía permitir que alguien con este conocimiento siguiera con vida. Las sombras de la ciudad, que alguna vez solo habían susurrado conspiraciones, ahora actuaron para silenciarlo. Su mentor, Arit, intentó advertirle: «Hay ojos por todas partes. Si saben lo que descubriste, tu vida ya no te pertenece». Pero ya era demasiado tarde. En mitad de la noche, los guardias de palacio irrumpieron en la casa de Malik. Registraron sus pergaminos, destruyeron sus notas y lo arrastraron por las calles de Nínive como a un traidor. Arit, que había intentado protegerlo, corrió la misma suerte. Ambos fueron sometidos a interrogatorios que rara vez terminaban bien. La ciudad que alguna vez había sido su hogar ahora le dio la espalda. A través de los callejones oscuros, Malik vio rostros familiares que miraban hacia otro lado, temerosos de ser asociados con él. Algunos murmuraron palabras de lástima, pero nadie se atrevió a interceder. Nínive estaba gobernada tanto por el miedo como por el acero, y desafiar al rey significaba firmar la propia sentencia de muerte. Sin embargo, en medio de la traición y la persecución, hubo quienes vieron la verdad. No todos creían que Nínive fuera invencible. Los pasillos del poder estaban alborotados. Dentro del palacio, generales y sacerdotes comenzaron a dividirse. Algunos todavía se aferraban a la ilusión de que todo estaba bajo control, mientras que otros ya conspiraban en silencio. Los más inteligentes vieron que el imperio se resquebrajaba, y, ante la certeza de que la ciudad no era tan impenetrable como parecía, comenzaron a surgir alianzas ocultas. Si Malik había sentido la inevitable caída de Nínive, no estaba solo. Atrapado en una celda húmeda, herido y sin saber si volvería a ver la luz del día, Malik aún no sabía que el destino de la ciudad ya estaba decidido. Mientras esperaba su juicio, fuerzas mucho mayores que él ya estaban en movimiento. Fuera de los muros, los ejércitos se reunieron. En el interior se estaban formando facciones. La traición ya no era una posibilidad, era una certeza. Y cuando un imperio comienza a desmoronarse desde dentro, la ruina total es solo cuestión de tiempo. Por fin ha llegado el día. El cielo sobre Nínive se oscureció como si el cielo mismo se negara a ser testigo del destino de la ciudad. La profecía de Nahum estaba a punto de cumplirse y nada podía detener el juicio divino. Primero vino la plaga. Enfermedades misteriosas se extendieron por los barrios más pobres y pronto llegaron a los pasillos del palacio. Los médicos intentaron contener la calamidad, pero sus hierbas y rituales no surtieron efecto. Los dioses, que una vez parecieron proteger a Nínive, ahora guardaron silencio. Luego vinieron las tormentas. Lluvias torrenciales azotaron la ciudad durante días y el río Tigris, que siempre había sido un aliado, se convirtió en enemigo. Las aguas subieron sin previo aviso, inundando partes del muro y debilitando sus cimientos. Era como si la tierra misma estuviera conspirando contra Nínive. Lo que antes parecía imposible estaba ahora ante los ojos aterrorizados de la población. Las murallas de la ciudad comenzaron a ceder. Un imperio que se creía eterno estaba a punto de ser devorado por el caos.
Pero el golpe final no vino de la naturaleza, sino de las manos del hombre. Mientras los gobernantes todavía intentaban comprender lo que estaba sucediendo, un ejército extranjero apareció a las puertas de la ciudad. Los enemigos de Nínive, que habían esperado durante mucho tiempo su caída, vieron la oportunidad perfecta. Los babilonios y los medos se unieron para atacar, y ahora, con los muros debilitados, Nínive ya no era impenetrable. Los soldados invadieron las calles, quemaron los templos y saquearon los palacios. El terror que alguna vez la ciudad impuso a otras naciones ahora recayó sobre ella. El otrora orgulloso y arrogante rey se encontró rodeado de destrucción. Sus aliados desaparecieron, los dioses que adoraba no le dieron respuestas y su fortaleza se desmoronaba a su alrededor. El juicio divino había llegado y nada podía detenerlo. Las mismas personas que alguna vez gritaron su nombre ahora corrían por las calles tratando de escapar de la masacre. Malik, que alguna vez fue un escriba perseguido, vio todo suceder desde las sombras, sabiendo que era inevitable. La profecía se cumplió ante sus ojos. La ciudad que él creía eterna quedó reducida a cenizas. El rugido de las llamas y los gritos de desesperación resonaron entre las ruinas, y en medio de ellas, las palabras de Nahum aún flotaban en el aire. Nínive desafió la justicia divina y pagó el precio. Su final no fue solo una tragedia, sino un recordatorio para todos los que se atrevieron a seguir el mismo camino. El rey de Nínive, que una vez se vio a sí mismo como un dios entre los hombres, ahora no era más que un fugitivo en su propia ciudad. Cuando se dio cuenta de que sus muros no podían resistir, abandonó el trono e intentó escapar por los pasadizos subterráneos del palacio. Su orgullo, que una vez le había hecho creer en la inmortalidad de su imperio, era ahora una carga demasiado pesada para soportar. Las calles estaban en llamas, los templos destruidos y los soldados enemigos ya caminaban sobre los escombros de lo que una vez fue el corazón del mundo asirio. Pero la arrogancia siempre pasa factura. Mientras intentaba escapar, fue traicionado por sus propios hombres. Sus generales, al ver que la batalla estaba perdida, decidieron que su mejor posibilidad de supervivencia era entregar a su rey a cambio de misericordia. Él, que estaba tan orgulloso de su poder absoluto, ahora estaba solo. Capturado y humillado, fue llevado ante los jefes del ejército enemigo. Ya no había oro para sobornarlos, ni ejércitos para protegerlo. Su sentencia quedó escrita desde el momento en que decidió ignorar las señales. Los enemigos de Nínive no fueron misericordiosos. Recordaron las masacres llevadas a cabo por los asirios, la crueldad con la que sometieron a otras naciones. El rey, que antes se había alegrado de ver a sus enemigos de rodillas, ahora se vio obligado a probar su propia medicina. Su ejecución fue brutal y sirvió de ejemplo para cualquier otro gobernante que creyera que estaba por encima del destino. El orgullo de Nínive murió junto con él, enterrado bajo los escombros de la ciudad que juró que nunca caería. Mientras tanto, los últimos supervivientes intentaron escapar, pero la ciudad era un laberinto de ruinas y cenizas. Aquellos que alguna vez se habían burlado de la profecía de Nahum ahora se dieron cuenta de su error, pero ya era demasiado tarde. El juicio divino no distinguía entre reyes y siervos, ricos y pobres. Todos los que participaron en la corrupción y arrogancia de Nínive estaban pagando el precio. Ya no había refugio, ya no había esperanza. Solo el recuerdo de lo que alguna vez fue un imperio poderoso, ahora reducido a polvo. El destino de los arrogantes sigue siempre el mismo ciclo. Los gobernantes que se creen invencibles caen, los imperios que desafían la justicia terminan en ruinas. La historia de Nínive no fue un acontecimiento aislado, sino un recordatorio para todos los pueblos y naciones. El orgullo precede a la destrucción, y aquellos que ignoran los signos de la caída son siempre los primeros en perecer. ¿Qué quedó de Nínive después de su destrucción? Cenizas, polvo y silencio. La ciudad que una vez palpitaba de vida, donde los reyes trazaban los destinos de las naciones, ahora no era más que un cementerio al aire libre. Las calles quedaron cubiertas de escombros, los palacios quedaron reducidos a escombros y los templos, alguna vez llenos de oro y ofrendas, fueron saqueados y olvidados. Los vientos llevaban olor a muerte, mezclado con el recuerdo de un pasado que nunca volvería. Los pocos que sobrevivieron a la invasión huyeron a tierras lejanas, difundiendo historias sobre la desaparición de la impenetrable ciudad. Eran informes difíciles de creer,
cómo había sido completamente destruido un imperio tan poderoso. Pero para quienes presenciaron la caída, no había duda. La profecía de Nahum se había cumplido con una precisión aterradora. Lo que antes parecía imposible ahora era un hecho innegable. Nínive nunca volvería a ser la misma. Las ruinas se convirtieron en un símbolo de advertencia. Donde antes hubo grandeza, ahora había un sombrío recordatorio de lo que les sucede a quienes desafían la justicia divina. Durante siglos, los viajeros pasaban entre los escombros y se preguntaban cómo algo tan magnífico podía desaparecer tan rápidamente. Incluso a los arqueólogos, siglos después, les resultaría difícil reconstruir su historia. Nínive no cayó simplemente, fue borrada de la memoria de los hombres, como si nunca hubiera existido. Y así, la ciudad que alguna vez se burló de los profetas se convirtió en un ejemplo vivo de la verdad que trató de ignorar. Los reinos que vinieron después aprendieron a temer el destino que sufrió Nínive. Pero, como siempre sucede, con el tiempo las lecciones fueron olvidadas. Surgieron nuevos imperios, surgieron nuevas arrogancias y la historia se repitió más veces de las que a nadie le gustaría admitir. La ruina de Nínive fue una advertencia. Pero ¿cuántos realmente lo escucharon? Las piedras de Nínive todavía duermen bajo la tierra, testigos silenciosos de un imperio que él creía que estaba por encima de todo. Y para aquellos que creen que su caída fue solo historia antigua, queda un simple recordatorio. Los imperios caen, los arrogantes son derrocados y el destino de Nínive puede ser el destino de cualquiera que se atreva a desafiar la justicia que gobierna todas las cosas. La historia de Nínive no es solo un relato del pasado, sino un espejo que refleja el destino de cualquier civilización que se entrega a la corrupción, la arrogancia y la injusticia. ¿Cuántos imperios han surgido creyéndose eternos para colapsar de la misma manera? ¿Cuántos gobernantes se han juzgado a sí mismos por encima del bien y del mal, solo para terminar como el rey de Nínive, traicionados, derrotados y olvidados? El ciclo de caída se repite porque los hombres insisten en ignorar las lecciones del pasado. Nahum no fue solo un profeta de destrucción, fue un mensajero de la verdad inevitable. Su profecía no fue una advertencia para que Nínive cambiara, sino una sentencia de algo que ya había sido decidido. El orgullo de la ciudad la cegó, haciéndola ignorar las señales hasta que fue demasiado tarde. ¿Pero somos diferentes? ¿Cuántas veces personas, organizaciones e incluso naciones reciben advertencias de que se dirigen hacia la ruina, pero deciden hacer la vista gorda? La caída de Nínive muestra que no hay poder, riqueza o ejército capaz de salvar a quienes desafían la justicia divina. La arrogancia precede a la caída y la corrupción siempre pasa factura. Esta historia no se trata solo de un antiguo imperio, se trata de todos nosotros. Se trata de cómo elegimos vivir, de las consecuencias de nuestras acciones y de la importancia de reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. Y ahora queda la pregunta, si hubieras estado viviendo en Nínive en ese momento, ¿habrías creído la profecía de Nahum? ¿O se habría burlado, como hicieron tantos? La verdad es que esta elección no pertenece solo al pasado. Todos los días tenemos la oportunidad de ver las señales o ignorarlas. Y al final cada uno recoge lo que siembra. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir más contenido como este. Hay muchas otras narrativas ocultas en la historia bíblica que aún no han sido reveladas, y no querrás perdértelas.